Primero la palabra. ¿Qué tal, estimados amigos? Seguramente ustedes han escuchado varias veces y han leído también muchas veces el término tejido social y la necesidad de recomponer el tejido social. Bueno, creo que es una metáfora válida y creo que es un ejemplo ilustrativo, porque efectivamente, así como un conjunto de células conforman un tejido y un conjunto de tejidos forman un órgano y un conjunto de órganos un aparato y finalmente varios aparatos forman un sistema, lo mismo pasa a nivel social. Y parece que el tejido social se está descomponiendo a pasos agigantados. Hay encono, hay rencor, hay resentimiento, hay afanes vindicativos, hay deseos de, eh, de dañar a la persona que no piensa, que no vive, que no procesa la realidad como nosotros la procesamos. Vemos cada vez con mayor frecuencia cómo los periódicos y los noticiarios informan de riñas entre estudiantes de secundaria o de bachillerato. Todos nos enteramos con pesar de la tragedia donde una jovencita fue muerta tras reñir con una compañera de secundaria. Recibió daños severos en la cabeza que acabarían quitándole la vida. El tejido social se está descomponiendo y una característica muy general es la ilusión de la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que siempre creemos que es alguien más el culpable, alguien más quien no ha cumplido con su responsabilidad, alguien más quien no ha encarado su deber. Y nos da por sentirnos la víctima, sentirnos olvidados. Y aunque ciertamente hay cosas que pertenecen o forman parte de un sistema que nos rebasa y nos sobrepasa, eso no debe ser causa, motivo, razón para eludir nuestra responsabilidad. Los padres de las muchachas que se vieron involucradas en una riña a golpes, esos padres no cumplieron con su deber de preparar bien a sus hijas para enfrentar conflictos de una manera civilizada. Veo, por ejemplo, que los periódicos informan que en el lecho seco del río Nazas, con mucha frecuencia, estudiantes de secundarias van a pelearse y hay quien graba, toma video para seguir disfrutando de esa violencia tan dañina, pero que algunos tontos divierten. La ilusión de la responsabilidad es algo que tenemos que evitar. Yo había dicho en otra ocasión cómo el genial psicoterapeuta Viktor Frankl, tras visitar Estados Unidos, país de oportunidades, país donde muchas personas van a seguir el sueño americano, y conocer la Estatua de la Libertad donada por Francia a Estados Unidos, pero también ver de cerca, ver en la proximidad la indolencia, el desdén, la indiferencia, la prevaricación, la negligencia de muchos ciudadanos y habitantes de Norteamérica, llegó a la conclusión que así como es importante cuidar la libertad, y qué bueno que exista una estatua de la libertad en Nueva York, es igualmente importante cuidar, preservar, incrementar la responsabilidad. Y sería bueno, a su entender, que se construyera una estatua de la responsabilidad en el Pacífico.
Nueva York está en la costa atlántica, en la parte norte de Estados Unidos. ¿Por qué no hacer una estatua de la responsabilidad en el oeste, en el Pacífico? Porque necesitamos la libertad, eso es indiscutible, es sagrada y hay que defenderla cueste lo que cueste. Pero también, de la misma manera y con la misma intensidad, tenemos que ser responsables. Es decir, hay que cuidar y preservar el valor de la responsabilidad. No estoy hablando de culpas, estoy hablando de asunción de responsabilidades. La culpa es un mecanismo neurótico que solamente trae más infelicidad, pero la responsabilidad es una manera de ser, de procesar la existencia, de pararse sobre los propios pies, viendo a lo alto, sí, pero bien fundamentado nuestro ser, con los pies en la tierra. No es válido lo que está ocurriendo de suponer que el encono, la rabia, la ira, la furia, tienen que ventilarse a diario con las maneras más agresivas, con la violencia, llegar a los golpes que cobran sangre inocente. Porque por muy enojada que estuviera la señorita que acabaría matando a una compañera, pues no deja de ser inocente. Inocente y fruto de la negligencia de muchos adultos que no supimos intervenir en su formación. Ya no hablo solo de padres, también hablo de los profesores, hablo de los adultos con los que convivió, que quizá no vio buenos ejemplos, hablo de los contenidos de los medios masivos de comunicación. Todo contribuye. ¿Cuál es la etimología de responsabilidad? La habilidad para responder. Hay que responder, pero responder de una manera sensata, madura, consciente, dialógica. Cuesta. Y esa habilidad se incrementa cuando tenemos momentos de reflexión, espacios de silencio, oportunidades de escuchar nuestra voz interior. El mundo está lleno de ruidos y esos ruidos provocan embotamiento de la sensibilidad y disminución de la conciencia. Que nuestra responsabilidad también sea propiciar el silencio que lleva al diálogo profundo y a la escucha de la voz interior. En espera de contar con el favor de su atención, espero verlo la próxima semana y hoy, como siempre, le digo, ánimo Laguna. Primero la palabra.